Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Siguen hablando las encuestas y todos seguimos opinando. Comunicadores, analistas, expertos, políticos de todos los partidos, apasionados, gente del pueblo. Las encuestas dicen lo mismo, con numeritos que proyectan igual realidad siempre, aunque se diferencien en cantidades, en porcentajes, pero dicen lo mismo. La realidad hasta este momento es la misma. Es decir, el presidente Luis Abinader sigue dominando las preferencias sobre los demás candidatos, pero sin poder superar el 50% en ninguna de ellas, ni por región, tampoco por segmentación de votantes, como por ejemplo entre hombres y mujeres, clases sociales, pero sí existe una mayor aceptación en la población de mayor edad. La preocupación está en cómo alcanzar ese 50% y descubrir el por qué no tiene una mejor valoración entre los votantes. La preocupación es totalmente válida si consideramos que como presidente y con las realizaciones que ha hecho, las inauguraciones que ha realizado hasta este momento, no lo quiera ver la oposición o lo quiera ver, eso es otra cosa. Ni siquiera con esas realizaciones ha podido mantener su nivel de cuando fue electo. Es evidente que los partidos políticos, que los políticos del gobierno sobre todo, deben bajar al pueblo y enterarse de cuál es la valoración que tienen con respecto a la actual gestión de gobierno. Bueno, quizás no tengan que hacerlo. Solo tienen que leer en la prensa las críticas que le hacen. Por el hecho que lo haga la oposición, no significa que no tengan la razón. No necesariamente esas denuncias carecen de veracidad. Que ellos la manipulen y la utilicen. Bueno, precisamente eso es lo que ellos deben investigar. Confirmar si lo que dicen los opositores en contra del gobierno y del presidente Luis Abinader es verdad, mentira o una percepción. Bueno, y no tan solo la oposición. Debemos incluir a importantes miembros de su propio partido, como Guido Gómez Mazara, Ramón Alburquerque, entre otros de menor categoría, que critican al gobierno y las acciones del propio presidente. Pero sea mentira, sea verdad o sea una simple percepción, deben prestar atención porque lo que siguen diciendo las encuestas es que la oposición, sobre todo la de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, están subiendo en aceptación dentro del seno de la población, aunque un poco lenta, pero de manera segura, fuerte y notable. La realidad de todas ellas, la de las encuestas, es que hasta el día de hoy nadie gana en primera vuelta. Por más que suba la fuerza del pueblo, le será muy difícil lograr conseguir ese 50% de la preferencia del electorado. Bien puede alcanzar al PRM y hasta superarlo, pero una cosa es lograr estar por encima del partido de gobierno y otra muy distinta, obtener el 50+1 de los votos en las elecciones. Por eso se mantiene el panorama de una segunda vuelta. Claro, estamos partiendo de un escenario que tenemos en este momento. No estamos considerando un eventual acontecimiento que bien puede repercutir a favor o en contra de uno o de otro, pero que haga mover la balanza inclinándose a favor de este o de aquel, no vamos a tomar en consideración un caso fortuito, ¿no? Ahora, si bien es cierto que esto puede ocurrir, como ha pasado en ocasiones anteriores, ningún partido ni ningún político puede apostar a eso, a que ocurra un hecho así eventual o considerarlo si ocurre como una victoria electoral.
Y precisamente, hablando de acontecimientos inesperados, al finalizar la semana se dio a conocer la carta que el señor Francisco Javier García, fechada el lunes 22 de este mes de mayo, renunciando a la posición de jefe de campaña de Abel Martínez. Todo fue un acontecimiento inesperado. Bueno, inesperado públicamente, porque se comentaban muchas cosas por debajo, pero confirmado ya, ¿no? Nadie sabe todo lo que debe estar pasando por la cabeza del alcalde de Santiago ante esta situación. Solo él y su realidad personal, no tan solo política, conocen de su situación y nos imaginamos que debe de estar pensando en su interior, cuál debe ser su actitud ante este hecho. Vamos a analizar la situación a partir de la carta. En ella se dice y se manifiestan muchas cosas de las cuales hemos hablado, pero que ahora adquieren un mayor poder de veracidad. Pero antes es válido hacer ciertas consideraciones por nuestra parte, antes de entrar en el análisis de la correspondencia. Elementos a considerar sobre la candidatura presidencial del PLD, por ejemplo. Iniciamos hablando de las encuestas y las lecturas que siempre hemos dado más allá de los porcentajes. Es decir, esas mediciones, esas encuestas siempre nos muestran una realidad debajo de los números. A un año de las elecciones y con más de un año de proselitismo interno con sus altas y con sus bajas, lo único que está claro y que no ha cambiado, ni tampoco estos cálculos reflejan una proyección diferente. ¿Cuáles son esas proyecciones? Vamos por orden. Vamos a tratar de hacerlo por orden de importancia. Proyecciones de Luis Abinader. Su realidad, por ser presidente en funciones, tiene un gran margen de variaciones, pero valorando los números de ahora, su tendencia es a bajar. Puede bajar mucho o poco, de acuerdo a su comportamiento, no como candidato político, sino como candidato jefe de Estado a quien la población le vive exigiendo obras y hechos concretos, hechos de bienestar social, hechos que ellos están demandando desde hace muchos años. Esa es la situación particular de Luis Abinader por ser el presidente de la República. En los casos de Leonel Fernández y Abel Martínez, ambos en la oposición, estos solo siembran esperanza en la población. Es lo único que ven de un candidato de la oposición. Sus logros radican en la capacidad de convencer a los electores de que son mejores que el que está en el poder. Ya la población sabrá si compra o no tal discurso, si están conscientes o no conscientes de que eso le conviene mejor que el que está. Precisamente ahí está el trabajo de las campañas. Ese es el objetivo de las campañas. Pero volviendo a la interpretación de lo que dicen las encuestas, no importando la cantidad de los porcentajes, pero sí su predominio, la candidatura más sólida de todas y con mejores augurios, con excelentes predicciones, es la de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. La situación es que desde su formación hasta el día de hoy, solo ha experimentado un aumento constante en la sumatoria de integrantes y en la simpatía de la gente. Pero no debemos olvidar que esta es una situación que tiene un mayor efecto en la percepción que en el escenario mismo. Una brevísima explicación de esto que decimos. Todo lo que parte desde cero siempre irá en aumento. La Fuerza del Pueblo nació hace 4 años y lo único que ha hecho es ir capturando adeptos.
La Fuerza del Pueblo tiene como tarea llevar un listado de 2 millones de miembros ante la Junta Central Electoral. Su dedicación ha sido disponer de todos sus esfuerzos en ese sentido, es decir, una acción meramente física, que no exige condición alguna que no sea una firma, un consentimiento para pertenecer al partido y un grupo de personas que salen a la calle precisamente a buscar ese consentimiento. Ya la parte política, la intelectual, la psicológica, la sociológica, la de propagar esperanza en la población, de esa parte se encarga su líder, Leonel Fernández. Por eso decimos que es la más sólida, lamentablemente. La candidatura de Abel Martínez y el PLD en las diferentes encuestas dan igual resultado. Un tercer lugar y en descenso. No queremos parecer parcializado o en contra de Abel Martínez. Por el contrario, quienes nos siguen saben que le hemos dedicado más tiempo al expresidente de los diputados y actual alcalde de Santiago por considerar tener un buen perfil, pero mal manejo y a destiempo. Insistimos, su candidatura es a destiempo, con el agravante de ser el candidato de un partido resquebrajado, dividido, no tan solo por la salida de Leonel Fernández, dividido actualmente entre los que todavía están en el partido, con la mancha de corrupción de sus más altos funcionarios, de los más cercanos familiares del expresidente Danilo Medina y hasta de la ex primera dama. La imagen no es muy agradable para el PLD. Con una capacidad y formación política del propio candidato que la hemos evaluado en programas anteriores como de Martínez, reiteramos, sin profundidad en los análisis de las problemáticas que el propio candidato le señala al actual gobierno, no hay muchas cosas positivas. Pero ese es el panorama desde hace tiempo de esa candidatura del Partido de la Liberación Dominicana y de que se aprecia en el trasfondo de los números de las encuestas. La candidatura morada no va a ganar esas elecciones en ninguna vuelta. Digo la candidatura presidencial. En las municipales y provinciales la cosa es un tanto diferente, ¿de acuerdo? Deben entender, no sabemos si Danilo Medina, si los miembros del comité político, si los estrategas o asistentes del candidato, y sin quizás el propio candidato, deben darse cuenta que ni siquiera están compitiendo por el segundo lugar. Oigan esto que vamos a atrever a decir. Es mucho más fácil para el PLD y para Abel Martínez hacerle una campaña en contra al Partido Revolucionario Moderno y al gobierno que destruir o vencer a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Lamentablemente, su primera batalla en esta guerra electoral es contra Leonel Fernández. Ese Leonel Fernández que ha ido adquiriendo a sus antiguos seguidores que pertenecieron al PLD y a quien ellos en su mayoría lo ven como su líder. Fuerza del Pueblo, con la que el PLD comparte la misma acera de la oposición. Fuerza del Pueblo y un Leonel Fernández al que podrían acudir aliados, no con su dirigencia, con la cual Leonel Fernández tiene grandes diferencias, sino con sus bases. Es difícil pelear con esa fuerza del pueblo, con esas características y esas relaciones. Pero además, una batalla contra Leonel Fernández, que siendo presidente de la República,
en 3 ocasiones, reconoció y dio oportunidades al hoy candidato del viejo partido. Es una batalla difícil de ganar y de superar. En base a esta realidad, que se puede apreciar en las mediciones hasta este momento presentadas de Abinader arriba, Leonel subiendo y Abel rezagado, es que se produce un hecho que nadie lo esperaba: la renuncia de Francisco Javier García.